Como todo el mundo sabe, el Apocalipsis es un libro que tiene un mensaje encriptado en símbolos. Y para poder descifrarlos y conocer los acontecimientos de nuestro futuro próximo que anteceden a la segunda venida de Cristo, es indispensable poder utilizar las llaves de interpretación que revelan el significado verdadero de esos símbolos proféticos. No te pierdas este video donde te voy a mencionar cuáles son las 7 llaves indispensables para poder interpretar el Apocalipsis. Comenzamos. La primera llave para descifrar el Apocalipsis es el conocimiento del santuario. Si has estado siguiendo mis videos, a estas alturas ya debes estar bastante familiarizado con esta llave. Aunque recién estamos apenas rasgando la superficie, en el Apocalipsis vemos cómo Jesús ministra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Existen muchas menciones directas e indirectas sobre el santuario. Y así como las fiestas de primavera eran tipologías proféticas de la primera venida de Cristo, las fiestas de otoño son tipologías proféticas de la segunda venida de Cristo. Por estos motivos y muchos otros, coincidirás conmigo que estaríamos bastante limitados si intentamos develar los secretos del Apocalipsis y de todos los textos escatológicos, es decir, los que hablan del tiempo del fin, sin conocer la temática del santuario. La segunda llave son las doctrinas. La correcta comprensión de algunas doctrinas son fundamentales para entender temas tan claves como el juicio, el infierno, los 144.000, el sello de Dios, la marca de la bestia, etc. Especialmente 2 doctrinas que en mi opinión son cruciales y las iremos desarrollando ampliamente en el futuro. La tercera llave es la astronomía. La Biblia está llena de alusiones a acontecimientos astronómicos extraordinarios. Si bien muchos de ellos son simbólicos y no hacen referencia necesariamente a acontecimientos astronómicos literales, otros sí son literales. De esta forma encontramos en la Biblia referencias a oscurecimientos del sol, lunas de sangre, caídas de estrellas, etc. Además, muchas de las profecías hacen referencia a las fiestas judías. Y las fechas de cada fiesta también están marcadas por el reloj astronómico, ya que el calendario judío es un calendario lunisolar, lo que significa que se basa tanto en los ciclos de la luna como en los ciclos del sol. Las siguientes 3 llaves, la cuarta, la quinta y la sexta, están relacionadas con la tipología profética. La tipología profética en la teología cristiana se refiere a la interpretación de ciertos símbolos, personajes o eventos, que actúan como prefiguraciones, es decir, sirven de ejemplos de verdades o enseñanzas espirituales más profundas o de acontecimientos futuros más trascendentes. Estas prefiguraciones son predominantemente del Antiguo Testamento y encuentran su mayor expresión y consumación en el Nuevo Testamento, principalmente en la vida y obra de Jesucristo, abarcando su primera venida, su ministerio sacerdotal y su segunda venida. En teología estos elementos prefigurativos se denominan tipos porque es un vocablo griego que significa ejemplo, modelo, sombra o maqueta. Y su realización o cumplimiento se conoce como antitipo. Otro dato importante es que los tipos suelen ser literales y los antitipos simbólicos, especialmente en la narrativa profético-apocalíptica, donde Dios utiliza muchísimo el lenguaje de tipología profética para avisar a su pueblo lo que acontecerá en el futuro. Por consiguiente, se hace muy difícil, o imposible diría yo, interpretar la simbología del Apocalipsis si no conocemos la tipología profética, que se divide en 3 grandes áreas. Y cada área es tan importante que cada una de ellas la consideraremos en este canal como una de las llaves para interpretar el Apocalipsis. La primer área de la tipología profética, que a la vez consiste en la cuarta llave, son los símbolos. Si has visto mis videos te habrás dado cuenta que siempre hago un énfasis importante en los símbolos, y esto es porque el lenguaje profético apocalíptico es, en gran medida, un lenguaje de símbolos. No hace falta ser un erudito para darnos cuenta que cuando se habla de un dragón que persigue a una mujer, o una bestia con 7 cabezas, o una estrella que cae a la tierra y se le da la llave del abismo, está hablando en sentido figurado. Se hace de esta manera imprescindible poder entender de forma veraz e inequívoca el significado de estos símbolos para la correcta interpretación del mensaje apocalíptico. La quinta llave son las historias paralelas. En este caso, encontramos 2 historias análogas con los suficientes elementos en común entre ambas que hace imposible no ver la relación entre ellas, ya que su paralelismo es evidente. En las historias paralelas, tal como vimos en el gráfico anterior, ya no solo estamos hablando de símbolos solamente, sino que también hay un fuerte paralelismo entre personajes y acciones.
Y al estudiar la historia narrada en la profecía o en el texto apocalíptico, a la luz de su tipología, entonces nos será mucho más evidente el significado de lo que estamos leyendo. En un video anterior, en el cual aquí arriba te dejo el link, hablo de cómo descubrir los 7 niveles de interpretación bíblica. En este video explico cómo llegar al 7º nivel de interpretación a través de la utilización de esta llave y tomo como ejemplo las historias del libro de Daniel. Y al contrastarlas de forma paralela con Apocalipsis, encontramos que hay varios elementos comunes entre ambas historias que hace imposible no ver el paralelismo entre ambas y su relación tipológica. Ambas historias hablan de Babilonia, del rey de Babilonia que se transforma en una bestia, la creación de una imagen de esa bestia, la caída del imperio, debido a que el río Éufrates se secó, y donde el rey le da de beber un vino de fornicación a todos los reyes de su reino. Estos son solo algunos elementos que aparecen en el libro de Daniel de forma literal, pero también los encontramos en Apocalipsis de forma simbólica. Por supuesto que hay mucho para hablar sobre este tema, pero en este video solo quiero hacer una breve mención de las 7 llaves. La 6ª llave para entender el Apocalipsis son los patrones proféticos. Los patrones proféticos son varias historias en la Biblia donde su evidente relación simbólica y paralelismo entre ellas nos muestran un patrón. De la misma forma que 2 historias paralelas contienen muchos símbolos en común, así los patrones proféticos contienen varias historias paralelas que forman un patrón, ya que tienen tantos elementos comunes entre ellas que el paralelismo se percibe claramente intencional. El próximo video, Dios mediante, lo dedicaré íntegramente a esta 6ª llave de patrones proféticos, donde veremos un claro ejemplo. No quiero pasar a la última llave sin antes hacer la siguiente aclaración. A lo largo de la historia ha habido teólogos que han hecho afirmaciones audaces y a menudo poco fundamentadas sobre la interpretación de ciertas tipologías proféticas. Algunos han buscado encontrar tipología de casi cada detalle del Antiguo Testamento sin suficiente justificación contextual, socavando de esta forma la credibilidad del método tipológico. Por eso es importante evitar ambos extremos. Por un lado, el extremo es irse a interpretaciones forzadas o imaginativas. Y por otro lado, el extremo de ignorar el lenguaje tipológico por creer que es poco confiable. El equilibrio está en tomar como tipologías las que son extremadamente evidentes por la cantidad de elementos que la confirman o autorizadas directamente por el texto bíblico. Esto es lo que intentamos hacer en este canal y serás tú, en tu análisis, el que decidirá si la revelación que nos ofrece la tipología presentada es forzada o no. Y en esta búsqueda sincera por la verdad revelada por Dios se hace imprescindible la última llave. La 7ª llave para descifrar el Apocalipsis consiste en la dirección del Espíritu Santo. Recuerda que siempre el 7º es el que perfecciona la serie. Y sin esta llave, las otras 6 no sirven de nada. Es imposible profundizar los temas espirituales sin la ayuda del Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Hay muchos textos en la Biblia que nos afirma que el conocimiento viene a través de Él y aquí en pantalla te dejo algunos de ellos. Por supuesto, ya le dedicaré más adelante un vídeo a esta 7ª llave que en mi opinión es la más importante, pero no me gustaría terminar este video sin aclarar lo siguiente. He escuchado con demasiada frecuencia a predicadores afirmar que si no aceptas o crees lo que ellos dicen es porque te falta el Espíritu Santo. Personalmente creo que la presencia del Espíritu Santo no depende únicamente por el conocimiento teológico o doctrinal que una persona tenga. Alguien puede tener un entendimiento limitado de ciertas doctrinas y sin embargo vivir una vida profundamente guiada por el Espíritu, evidenciada por los frutos espirituales que produce. Aunque no debemos descuidar que la fe se fortalece al escuchar y recibir la palabra de Dios, Gálatas 5 nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, etc. La medida de nuestra espiritualidad va más allá de lo que sabemos y se refleja en cómo amamos y vivimos. Diciendo esto, termino aquí este breve resumen general sobre las 7 llaves imprescindibles para interpretar el Apocalipsis. Si alguien que te está explicando las profecías demuestra evidencia de conocerlas, préstale atención porque seguramente te dirá cosas interesantes sobre las interpretaciones proféticas del tiempo del fin
que tanto necesitamos conocer. Nos vemos en el próximo video.